El sonido de la guitarra resonaba por la calle mientras el millonario se burlaba de la niña sin manos. «Si tocas mejor que yo, te doy mi auto», dijo con burla. Ella no respondió, solo apoyó el pie sobre las cuerdas, y cuando la música comenzó, la risa de él murió junto con su orgullo. Darío Montoya era el tipo de hombre que creía ser el centro de todo, y de todos. Caminaba como quien desfila sobre su propio imperio. Los zapatos de cuero brillaban bajo el sol, el traje a la medida exhalaba poder, y su mirada arrogante parecía declarar al mundo: «Respiran el aire que yo pago». En cada escaparate veía el reflejo de lo que más amaba, a sí mismo. Sonreía con autosuficiencia, acomodándose el cabello con la punta de los dedos, como quien bendice al espejo. Ese día, un pensamiento lo divertía. «Ya gané en los negocios, en los deportes, incluso en el amor. Es hora de ganar en el arte». Empujó la puerta de una tienda de instrumentos y entró con pasos firmes, haciendo que la campanilla de la entrada sonara como una fanfarria de presentación. El vendedor, un hombre sencillo, levantó la vista y sonrió cordialmente. «¿Puedo ayudarle, señor?». Darío recorrió con la mirada las guitarras colgadas en la pared y respondió sin dudar: «Quiero la más cara». El vendedor, sorprendido, explicó: «Señor, esta de aquí está hecha a mano, madera noble, cuerdas italianas. Cuesta una pequeña fortuna». Darío lo interrumpió impaciente. «La fortuna es lo que respiro, amigo mío. El dinero no es problema, es la solución». El vendedor, algo incómodo, le entregó el instrumento. «¿Desea que llame a alguien para afinarla?». Darío soltó una risa fría y burlona. «No necesito la ayuda de nadie. No soy músico profesional porque no quiero. El talento corre por mi sangre». Pasó la tarjeta, tomó la guitarra y salió de la tienda sin mirar atrás, ya imaginando los aplausos. Afuera, el sonido del tráfico y las voces lo rodeaban. Bocinas, pasos, prisa. «Perfecto», pensó, ajustándose el saco. «Voy a darles un espectáculo gratuito, un regalo de un genio para el pueblo». Eligió el centro de la acera, apoyó la guitarra y comenzó a tocar. Las notas salían precisas, afinadas, calculadas. El sonido era técnicamente impecable, pero vacío. Sin emoción, sin calor. Era como ver un reloj caro funcionando, bello pero sin alma. Cerraba los ojos y sonreía, creyendo que todos a su alrededor estaban hipnotizados. Cuando los abrió, notó que la multitud pasaba sin siquiera prestarle atención. Algunos reían, otros simplemente lo evitaban. El silencio de la indiferencia le dolió más que cualquier burla. «Idiotas», pensó, apretando los dientes. «No entienden el arte cuando lo ven». Fue entonces cuando la vio. Una niña parada a lo lejos, observándolo en silencio. Su nombre era Benita, pequeña, delgada, con una blusa sencilla y una mirada firme, más firme que cualquier mirada adulta que él hubiera enfrentado. El detalle que lo desarmó: no tenía brazos. Aún así, su serenidad lo desconcertó. No había lástima en sus ojos, ni fascinación. Era como si lo viera desnudo, despojado de todo lo que fingía ser. Se sintió invadido, vulnerable. «¿Qué pasa, niñita?», preguntó con ironía. «¿Nunca viste a un verdadero artista?». Benita, serena, respondió: «Sí, ya he visto, solo que ahora no estoy viendo uno». La risa contenida de la multitud fue como una bofetada. Darío intentó recomponerse, forzando una sonrisa. «¿Crees que tocas mejor que yo, es eso?». La niña respiró hondo. «No tengo que demostrarle nada a nadie, y mucho menos a alguien como tú». Él soltó una carcajada que resonó entre las paredes. «Ah, esa estuvo buena. ¿Sabes cuál es el problema de la gente como tú? Creen que la humildad es talento. Puedo demostrarte lo contrario en un segundo». La multitud empezó a acercarse. Los celulares aparecieron. Darío, alimentado por el público, levantó las llaves del Ferrari. «Si tocas mejor que yo, te doy mi coche». Hubo un murmullo de asombro. Benita mantuvo la calma. «No quiero nada de ti». Él se inclinó, riendo. «¿Tienes miedo? Pensé que eras valiente».
Ella negó con la cabeza, cansada. «Pon la guitarra en el suelo». Él abrió los ojos, incrédulo. «¿Qué dijiste?» «Pon la guitarra en el suelo», repitió ella. «¿O vas a decir que tú también tienes miedo?» Desafiado, obedeció, aún riendo. «Esto va a ser buenísimo», susurró. La niña se sentó, acomodó la guitarra entre los pies y un silencio absoluto se extendió. Cuando sonaron las primeras notas, Darío sintió algo extraño. No era solo música, era sentimiento. Cada acorde parecía tener vida propia. La melodía llevaba dolor, valor, esperanza. La gente comenzó a llorar. Y Darío, que nunca había sentido nada más que vanidad, quedó paralizado. ¿Cómo es posible esto? Cuando terminó, la multitud aplaudió de pie. Él se acercó, aturdido. «¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo aprendiste a tocar con los pies?», murmuró. Benita lo miró, firme. «Aprendí a arreglármelas, porque si no aprendía, personas como tú siempre me harían sufrir». Él extendió las llaves del Ferrari, temblando. Ella dio una leve patada, haciéndolas caer de nuevo. «Quédate con eso. Tú lo necesitas más que yo». Y se alejó, dejando atrás a un hombre quebrado, rodeado por aplausos que ya no eran suyos. Darío miró la guitarra y luego sus propias manos, aquellas que siempre había considerado perfectas. «¿Por qué no puedo tocar así?», pensó, sintiendo el corazón apretarse. Por primera vez en años, sintió algo que no conocía: vergüenza. El sonido a su alrededor volvió poco a poco, mezclado con la risa lejana de una niña que acababa de enseñarle a un hombre que el talento sin alma no es más que vanidad convertida en sonido. A la mañana siguiente, el mundo parecía otro, al menos para quienes tenían un celular en las manos. El video de Benita tocando la guitarra con los pies y derrotando al arrogante Darío Montoya se difundió en cuestión de minutos. En cada pantalla el contraste era el mismo: la mirada vacía del hombre que se creía un dios y el brillo puro de la niña que lo desarmó sin siquiera alzar la voz. Los comentarios se multiplicaban. «Esa niña es un ángel. Nunca vi algo tan hermoso. Le enseñó humanidad a un millonario». Internet se conmovió, y por primera vez Darío no controlaba la narrativa. Mientras millones veían aquel momento de humillación pública, él estaba en su casa, frente a una enorme televisión. La imagen congelada mostraba a Benita sonriendo después de devolverle las llaves del Ferrari. Apretó el control remoto con fuerza, pero no pudo cambiar de canal. La voz de ella resonaba en su cabeza. «Personas como tú siempre me harían sufrir». Apagó el aparato, pero la frase siguió latiendo en el silencio. Ese eco lo perseguía más que cualquier derrota que hubiera sufrido. Al otro lado de la ciudad, Benita despertaba sin imaginar el tamaño del impacto que había causado. La pequeña que alguna vez se vio sola, con el cuerpo marcado y el alma cansada, ahora era símbolo de fuerza y esperanza. Pocas horas después, un productor de televisión apareció en el refugio donde vivía. «Tú eres la niña del video, ¿verdad?», preguntó sonriendo. Benita asintió, tímida. «Queremos que cuentes tu historia en el programa de esta noche. Todo el país quiere escucharte». Dudó un momento, miró al suelo y respondió en voz baja: «Está bien, la contaré». En el estudio, las luces eran intensas y el público atento. El presentador la recibió con una sonrisa emocionada. «Con ustedes, la niña que conmovió al mundo». Benita entró despacio, acomodándose la blusa con los hombros y respirando hondo. El presentador se acercó, bajando el micrófono a su altura. «Benita, todo el país quiere escucharte. Cuéntanos tu historia». Ella miró al frente, con los ojos llenos de lágrimas, y comenzó con voz dulce y firme. «Vivía en un refugio con mi mamá. Teníamos poco, pero éramos felices y unidas. Un día una inundación ocurrió y nos separamos. Fui arrastrada por el agua, y el tronco de un árbol aplastó mis dos brazos». El público quedó en silencio. Benita continuó, con la voz entrecortada. «Estuve en estado grave,
y me llevaron a un hospital en otra ciudad. Mis brazos tuvieron que ser amputados. Eso fue hace 4 años. Desde entonces no he vuelto a ver a mi mamá. Las lágrimas caían, pero ella no apartaba la mirada de la cámara. Mamá, si me estás viendo, te extraño, quiero verte. Te amo, mamá. El público se deshizo en aplausos y el presentador se limpió discretamente los ojos. En ese instante, nadie veía a una niña sin brazos. Veían el valor en su forma más pura. Cada palabra de la niña era un golpe de realidad. Mientras muchos lloraban, ella hablaba con serenidad, sin victimismo. No tengo brazos, pero tengo voz. Y con ella, canto lo que la vida no me deja olvidar. El presentador trató de contener la emoción, pero no pudo. La cámara hizo un acercamiento a su rostro. Benita sonrió, no por vanidad, sino porque entendía que su dolor ahora podía transformar otras vidas. En ese momento, la audiencia se puso de pie entre aplausos, y hasta quienes veían desde casa sintieron algo que hacía mucho no sentían: fe en la humanidad. Mientras tanto, Darío veía el programa escondido. Ninguna luz iluminaba su sala. Solo el resplandor de la pantalla bañaba el rostro de un hombre que ya no reconocía su propio reflejo. Veía a esa niña y sentía el peso de todo lo que se había convertido. ¿Cómo puede sonreír después de todo eso?, pensaba con un nudo en la garganta. Con cada palabra de ella, su arrogancia se deshacía un poco más. Creí que el mundo estaba hecho de gente como yo, murmuró, pero el mundo es de ella, y yo solo lo arruiné. Cuando terminó la entrevista, Benita volvió a cantar. La misma canción del día anterior. El público lloraba. Darío solo no resistió. Lágrimas silenciosas recorrieron su rostro, manchando la imagen que tanto había protegido. Por primera vez en su vida, sintió vergüenza de quién era. Apagó la televisión, se levantó despacio y miró a su alrededor. Su mansión parecía un museo del vacío. Cada cuadro, cada mueble, cada trofeo, todo ahora parecía sin sentido. Y por primera vez se preguntó, ¿qué haría si tuviera el valor de esa niña? El sonido distante de la guitarra aún resonaba en su memoria, y el orgullo que siempre lo había alimentado comenzaba a doler. Benita, sin saberlo, había abierto una herida que él nunca podría ignorar. Esa noche fue demasiado larga para Darío. Caminaba por la mansión como un fantasma, con los ecos de las palabras de Benita rebotando en las paredes de mármol. «Mamá, si me estás viendo, quiero verte». La frase lo perseguía como una sentencia. Se acostó, pero no durmió. La almohada le parecía dura, la conciencia insoportable. Por primera vez en muchos años, sintió un vacío que el dinero no podía llenar. He causado dolor, me he reído del sufrimiento, y una niña me mostró lo que es la verdadera fuerza. A la mañana siguiente, su imagen aún aparecía en su mente, la mirada firme, la sonrisa tímida, la voz temblorosa, pero decidida. Se miró en el espejo y casi no se reconoció. El hombre vanidoso había desaparecido. En su lugar había una mirada cansada y humana. «¿Qué puedo hacer para reparar esto?», pensó. Tomó el celular y, sin saber por dónde empezar, escribió su nombre. Encontró la dirección del refugio, respiró hondo. «Hoy iré hasta allá», murmuró. Cuando llegó, Benita estaba sentada bajo un árbol, afinando la guitarra con los pies. Al verlo, levantó el rostro y lo miró en silencio. Él se acercó despacio, sin el aire de superioridad de antes. «Te debo más que disculpas», dijo con voz baja. «Lo mínimo que puedo hacer es usar lo que tengo para encontrar a tu madre». Benita desvió la mirada desconfiada. «¿Por qué? ¿Para limpiar tu imagen?». Él tragó saliva. «No, porque entendí que el problema no es lo que los demás piensan de mí, es lo que yo pienso de mí mismo». Ella dudó. El viento despeinaba su cabello y hacía crujir suavemente la guitarra. En sus ojos había una mezcla de duda y esperanza. «Si es para ayudar de verdad, está bien»,
respondió al fin. Pero si es solo para aparecer, prefiero que te vayas. Darío asintió humilde. No quiero cámaras ni reflectores, solo quiero hacer lo correcto, por primera vez. La niña respiró hondo y asintió con la cabeza. Por primera vez, él sintió que un simple permiso valía más que cualquier contrato millonario. En los días siguientes, Darío movilizó todo lo que tenía: detectives privados, contactos en hospitales, refugios e iglesias. En cada llamada, en cada pista, una chispa de esperanza se encendía y se apagaba enseguida. «Nada todavía, señor Montoya», decía uno de los detectives. Cerraba los ojos, exhausto, tratando de contener la frustración. Benita, en cambio, sonreía incluso ante las decepciones. «La encontraremos, no te rindas», decía con una calma que lo desarmaba. «¿Cómo puede resistir tanto?», pensaba él, admirado. Las búsquedas los acercaron. En cada esquina, él descubría algo nuevo sobre ella. Reía con las otras niñas del refugio, compartía lo poco que tenía y aún sin brazos, ayudaba a quien lo necesitaba. «Pareces feliz, incluso sin tener nada», comentó él un día. Benita respondió con una sonrisa. «Tengo fe. Y la fe es lo que queda cuando todo lo demás se acaba». Él guardó silencio. Por primera vez alguien le enseñaba algo sin pedirle nada a cambio, y ese aprendizaje lo transformaba por dentro, lenta pero profundamente. La arrogancia empezó a dar paso a una vergüenza hermosa, de esas que transforman. En cada intento fallido, Darío se veía menos como el hombre que mandaba y más como alguien que trataba de ganarse el perdón. Por las noches, cuando la niña dormía, él se quedaba observándola, pensando en cuánto lo había desarmado. «Cómo una niña sin brazos me hizo ver lo que nunca quise ver», murmuraba mirando el cielo. Y sin darse cuenta, aquel hombre que antes vivía de aplausos empezaba, por fin, a aprender el significado del silencio. Las semanas pasaron y el semblante de Darío ya no era el de un hombre poderoso. Las arrugas de expresión, antes disfrazadas por la vanidad, ahora eran marcas de cansancio y verdad. Pasaba las noches despierto, revisando los nombres en los informes de los detectives, tratando de no perder la esperanza. El sonido de la guitarra tocada por los pies de Benita resonaba dentro de él, como una brújula que apuntaba hacia algo más grande. «Ella confía en mí. No puedo fallarle», repetía en silencio, mientras el amanecer despejaba sus dudas. Hasta que, una tarde fría, el teléfono finalmente sonó. La voz del detective, ansiosa, se escuchó del otro lado. «Señor Montoya, encontramos a una mujer que coincide con el perfil que usted describió. Vive en una ciudad vecina, en una casa humilde, y tiene registros de hospitalización de hace varios años. Su nombre es Amanda». El corazón de Darío se aceleró. Quedó inmóvil, procesando aquel nombre. «Amanda», repitió en voz baja, como si saboreara una palabra que llevaba años sin pronunciar. Se volvió hacia Benita, que estaba al otro lado de la sala, jugando con la guitarra. «Benita, creo que encontramos a tu madre». La niña abrió los ojos de par en par, la guitarra casi resbalando de sus pies. «¿Mi mamá? ¿De verdad?» Darío solo asintió, incapaz de disimular la emoción. «Vamos a verla». El viaje fue silencioso. En el coche, el ruido de la carretera se mezclaba con los pensamientos de ambos. Benita miraba por la ventana, el corazón acelerado. «¿Y si no me reconoce?», preguntó en voz baja. «Nunca te olvidó», respondió Darío con firmeza. Pero dentro de sí, algo lo inquietaba. El nombre Amanda despertaba un viejo fantasma que él no quería enfrentar. Al llegar, el paisaje cambió. Calles estrechas, casas humildes, niños jugando descalzos. El detective señaló una casa sencilla, con paredes descascaradas y una pequeña cerca de madera. En el porche, una mujer delgada, de mirada cansada, barría lentamente el suelo. Benita entrecerró los ojos tratando de verla mejor, y de repente, como si el tiempo se detuviera, gritó: «¡Mamá!».
El grito cortó el aire como una flecha. La mujer levantó el rostro, soltó la escoba y quedó inmóvil. «Benita», murmuró antes de que las lágrimas la vencieran. La niña corrió tan rápido como pudo. Los vecinos se detuvieron a mirar. Cuando finalmente se encontraron, el abrazo fue desesperado. Un llanto sin sonido, solo sollozos y respiraciones agitadas. Amanda apretaba a su hija contra el pecho como quien trata de recuperar años perdidos en un solo instante. «Mi niña, mi amor, pensé que nunca volvería a verte», decía entre lágrimas. Benita temblaba. «Te busqué en todos mis sueños, mamá. Sabía que estabas viva». El reencuentro parecía un milagro, y por un momento, el mundo entero cabía en ese abrazo. Darío observaba a distancia, inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas. Sentía el pecho oprimido, el corazón acelerado, como si el destino lo empujara hacia esa escena. Pero algo lo detenía, un miedo inexplicable. Cuando Amanda finalmente levantó la vista hacia él, el tiempo se detuvo. Se miraron y su expresión cambió de ternura a asombro. Dio un paso atrás, cubriéndose la boca con las manos. No puede ser. Darío sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Amanda», susurró incrédulo. El recuerdo lo golpeó como un puñetazo. Años atrás, Amanda trabajaba como empleada en su mansión. Joven, dulce, dedicada e invisible para todos, excepto para él. La relación comenzó en secreto, escondida entre susurros y promesas que él nunca tuvo intención de cumplir. «Dijiste que me amabas», murmuró ella con lágrimas en los ojos, «y luego me echaste cuando supiste que estaba embarazada». El rostro de Darío palideció. «¿Embarazada?», ella asintió. «Intenté buscarte, pero ordenaste que me sacaran de la casa como si fuera una vergüenza». El peso de la verdad cayó sobre él como una sentencia. Las manos le temblaban. «Benita», miró a la niña, que aún abrazaba a su madre. «¿Benita es mi hija?». Amanda respiró hondo, tratando de contener el llanto. «Sí, Darío, es tu hija. La misma niña a la que humillaste en la calle, sin saber quién era. La niña que te hizo recordar lo que es tener alma». El silencio que siguió fue devastador. El viento movía las cortinas rotas de la ventana, mientras el hombre que lo había tenido todo sentía, por primera vez, el peso de haber perdido lo único que realmente importaba. Darío cayó de rodillas. «Dios mío, ¿qué he hecho?». La voz le salió quebrada, ronca, casi irreconocible. Amanda dio un paso atrás, con los ojos llenos de dolor y rabia contenida. «Destruiste nuestras vidas, Darío, y el destino te hizo pagar de la forma más cruel, siendo salvado por quien abandonaste». Benita, confundida, miró a ambos, tratando de entender. «Mamá, él es...». Amanda se volvió hacia ella, acariciando su rostro entre lágrimas. «Sí, hija, este hombre es tu padre». El silencio que siguió fue un abismo. Darío trató de acercarse, pero Benita dio un paso atrás con la mirada llena de miedo y enojo. «Tú», susurró temblando, «tú eres mi padre. El hombre que se rió de mí en la calle, el que pensó que yo era una broma». Intentó hablar, pero la voz no le salió. El aire se volvió pesado, la verdad flotando como una herida abierta. Amanda abrazó a su hija, protegiéndola con el cuerpo. Y Darío, solo, arrodillado en el suelo, entendió que el castigo del destino era más profundo de lo que jamás imaginó. Reencontrar el amor, y descubrir que era el mismo amor que él mismo había destruido. El silencio que siguió a la revelación parecía demasiado grande para caber dentro de aquella casa. El sonido del viento entrando por la ventana era el único ruido. Amanda sostenía a Benita con fuerza en los brazos, como si temiera perderla de nuevo. Darío seguía de rodillas, el rostro cubierto por las manos, tratando de comprender la magnitud de lo que había hecho. Cada recuerdo, cada palabra que le había dicho a aquella niña,
regresaba como una daga. Si tocas mejor que yo, te doy mi coche. La frase ahora le sonaba como veneno. Levantó la mirada con la voz temblorosa. Benita, perdóname, no lo sabía. Si lo hubiera sabido, jamás habría... No lo sabías, interrumpió Amanda con la voz herida y firme. ¿Y si lo hubieras sabido, Darío? ¿Me habrías tratado diferente? ¿Me habrías dejado quedarme? ¿O me habrías escondido para no manchar tu reputación? Él no respondió. Las lágrimas le corrían sin vergüenza. Era joven, tenía miedo, balbuceó. Amanda respiró hondo, amarga. No, tenías orgullo. El miedo es lo que sentimos cuando amamos. Lo tuyo fue cobardía. Benita observaba en silencio, el corazón encogido. No era solo ira. Era confusión, choque y un dolor antiguo despertando por primera vez con conciencia. Darío se puso de pie, las piernas temblorosas. Quiero arreglar las cosas. Todo lo que tengo es de ustedes. La casa, el dinero, lo que quieran. Benita lo interrumpió con un grito seco. No quiero nada tuyo. La voz infantil, firme y herida, cortó el aire. Tú no eres mi padre. Padre es quien cuida. Y tú me humillaste delante de todos. La voz se le quebró al final de la frase, y Amanda la abrazó conteniendo el llanto. Darío dio un paso atrás, tragando duro. Sé que fallé, y quizás no merezca perdón, pero quiero merecerlo. Déjenme intentarlo. Amanda lo miró con dureza. Lo que quieres es aliviar tu culpa, no ayudarnos. Él negó con la cabeza, desesperado. No, solo quiero verlas felices. Eso es todo. Benita limpió las lágrimas con el hombro, la mirada fija en él. ¿Felicidad? La destruiste cuando me miraste con desprecio. Nunca había visto el rostro de mi padre, y cuando lo vi, se estaba riendo de mí. Darío dio un paso hacia ella. Hija. La palabra salió pesada, vacilante, como si pronunciarla le costara coraje. No me llames así, gritó Benita retrocediendo. La tensión llenó el aire. Amanda se interpuso entre ellos, firme. Basta, Darío. Ella es solo una niña, y no puedo dejar que la lastimes otra vez. Él respiró hondo, tratando de contener la desesperación. No quiero lastimarla, solo quiero estar presente, ayudar, proteger. Amanda negó con la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. Tuviste esa oportunidad una vez y la desperdiciaste. Ahora la que la protege soy yo. Benita giró el rostro intentando ocultar el llanto. No te necesitamos, dijo en voz baja, casi un susurro. Aprendimos a vivir sin ti. Las palabras la atravesaron como cuchillas. Darío dio un paso atrás, abatido, el cuerpo pesado, el alma exhausta. Por primera vez en su vida, se sintió realmente impotente. Miró a su alrededor, la casa sencilla, el suelo de madera, el olor a comida vieja. Todo aquello parecía tener más amor que cualquier sala de su mansión dorada. Amanda lo observaba en silencio, y en él vio algo que nunca había visto antes: arrepentimiento verdadero. Pero el tiempo había pasado. Su dolor no se curaba con promesas. «Vete, Darío», dijo Amanda con voz firme pero temblorosa. «Dales tiempo, no fuerces lo que el tiempo aún no ha sanado». Él dudó mirando a Benita, que seguía con la cabeza baja. Quiso decir algo, pero las palabras no salieron. Solo murmuró: «Esperaré, aunque me lleve toda la vida». Amanda cerró los ojos, agotada, y el sonido de la puerta abriéndose fue como un final y un comienzo al mismo tiempo. Afuera, el sol se ponía, tiñendo el cielo de un naranja melancólico. Y en ese crepúsculo, el hombre que lo tuvo todo entendió lo que era perder lo único que realmente valía la pena. Los días siguientes fueron largos y duros para Darío. Volvía a aquella casa todos los días, siempre con la misma mirada cansada y el mismo nudo en la garganta. Tocaba la puerta, dejaba flores, frutas, o simplemente se quedaba ahí parado,
esperando que alguien abriera. Pero la puerta nunca se abría. A veces veía por la ventana la sombra de Amanda pasar y el corazón se le aceleraba. Otras veces escuchaba la risa de Benita viniendo del patio y sentía las piernas flaquear. «Merezco esto», pensaba, sentado en la acera, el rostro entre las manos. El hombre que un día creyó que el mundo giraba a su alrededor, ahora aprendía el peso de la espera. Con el paso de las semanas, el rechazo de ambas no lo alejó, lo transformó. Darío empezó a observar el barrio en silencio. Calles llenas de baches, muros agrietados, niños jugando descalzos entre montones de ladrillos. Cada escena le hería la conciencia. Un día, sin avisar a nadie, apareció con herramientas y empezó a reparar el portón oxidado de un refugio. Al siguiente, pintaba paredes, cargaba sacos de cemento, clavaba tablas, reparaba ventanas rotas. Los vecinos lo miraban con curiosidad. «¿Usted no es ese hombre de la televisión?», preguntaban. Él solo sonreía y respondía: «Lo era, ahora solo quiero ayudar». Amanda lo veía desde lejos, sin decir palabra. Benita también. A veces lo observaba por la ventana, sucio de pintura, sudando pero callado. Esperaba que se rindiera, como todos los adultos que habían prometido demasiado. Pero él regresaba, todos los días. Ninguna cámara lo seguía, ningún periodista lo buscaba. No quería reconocimiento, solo quería sentir que, de alguna manera, aún podía hacer algo bueno. Con el tiempo, el barrio empezó a cambiar. Casas reparadas, juegos nuevos en las plazas, sonrisas en las calles. Y por primera vez, Amanda y Benita comenzaron a ver verdad en sus acciones. Una tarde nublada, Darío se detuvo frente a su casa otra vez. No tocó la puerta. Se quedó ahí unos minutos, en silencio, mirando la ventana cerrada. Luego se dio la vuelta y se marchó. Sin drama, sin palabras. Regresó a su mansión y al entrar en la sala, miró a su alrededor. Aquel lugar, que alguna vez fue símbolo de poder, ahora parecía un sepulcro. Se sentó en el escritorio y tomó papel y pluma. Las manos le temblaban. Si las palabras no me permiten hablar con ellas, tal vez me permitan ser escuchado, pensó, y empezó a escribir. La primera línea fue difícil. El orgullo intentaba detenerlo, pero el arrepentimiento lo empujaba. Amanda, Benita, escribió despacio sintiendo el peso de cada nombre. No sé por dónde empezar. Pasé la vida creyendo que podía comprar respeto, amor, admiración. Pero todo lo que compré fue silencio. El mismo silencio que ahora me persigue. Se detuvo un instante, respiró hondo y continuó. Cuando te eché, Amanda, no fue por desprecio, fue por miedo. Miedo a que me vieran como humano. Y cuando humillé a Benita, fue el destino devolviéndome, con justicia, todo lo que sembré. Las lágrimas comenzaron a caer borrando parte de la tinta. No le importó. Siguió escribiendo como quien sangra en palabras. Veo en Benita todo lo que yo no soy. Fuerza, fe y verdad. No merezco que me llame padre, pero si algún día puede mirarme sin dolor será suficiente. No quiero perdón por vanidad, quiero paz por arrepentimiento. Ojalá pudiera retroceder el tiempo, abrazarte, Amanda, y decirte que te amaba de verdad, y que habría estado orgulloso de ser padre de la niña más valiente del mundo. Cuando terminó, apoyó la frente sobre el papel y guardó silencio por largos minutos. El reloj de la pared marcaba la medianoche. Dobló la carta con cuidado, la colocó en un sobre y escribió a mano. Para Amanda y Benita. No necesito respuesta. A la mañana siguiente, regresó al barrio y dejó el sobre en la puerta, junto con una flor blanca. Se quedó ahí un momento, mirando el portón. Quiso tocar, quiso esperar, quiso llorar, pero solo sonrió, con tristeza. Ahora es su turno, murmuró, y se alejó despacio, sin mirar atrás. Mientras caminaba por las calles sencillas, los niños lo saludaban con alegría.
Él levantaba la mano con humildad, sintiendo un calor nuevo en el pecho, algo que no era orgullo ni gloria, sino paz. Y por primera vez, Darío Montoya comprendió el verdadero significado de la palabra redención. No era ser perdonado por los demás, sino finalmente aprender a perdonarse a sí mismo. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra, o al menos eso parecía. Darío, sentado en el porche de la mansión, observaba el jardín silencioso. El sobre que había dejado la noche anterior pesaba en su memoria. No sabía si lo habían leído, si lo habían roto o si lo habían tirado. Solo sabía que, por primera vez, no esperaba nada a cambio. El viento soplaba suavemente y se sorprendió hablando solo. Tal vez nunca me perdonen. Y está bien, el perdón no se pide, se gana. El sonido del timbre cortó el aire y su corazón se aceleró. Se levantó despacio, como si cada paso fuera un desafío. Cruzó el vestíbulo, abrió la puerta y ahí estaban ellas, Amanda y Benita. La madre sostenía a la hija por la cintura y los rostros de ambas eran una mezcla de lágrimas y valentía. «Leímos tu carta», dijo Amanda con la voz temblorosa. El silencio que siguió fue denso, lleno de cosas no dichas. Darío no supo qué hacer, solo murmuró: «Gracias por venir. Pensé que nunca las volvería a ver». Benita lo miraba en silencio, con una mirada firme, ya sin rabia. Había duda, curiosidad, tal vez hasta compasión. Entraron despacio y la casa parecía distinta, menos fría, menos lejana. Amanda miró a su alrededor, recordando los días en que limpiaba aquel suelo con sus propias manos. «Conozco cada rincón de este lugar», dijo en un tono casi melancólico. Darío bajó la cabeza. «Y yo nunca me di cuenta. Quedaron frente a frente. Leí tus palabras», continuó ella, «y sentí que eran sinceras. Pero el dolor no desaparece así. Fueron años de soledad, miedo y vergüenza». «Y nada borra eso», él asintió con los ojos nublados. «Lo sé, y no quiero borrarlo, Amanda. Quiero cargarlo, para no olvidar quién fui y quién aún puedo intentar ser». Benita se acercó un poco, le temblaban las manos y su mirada alternaba entre el suelo y el rostro de él. «¿Por qué ahora?», preguntó en voz baja. «¿Por qué solo después de todo esto?». Darío respiró hondo. «Porque tuve que caer para ver el suelo, y fuiste tú quien me derribó, de la forma más hermosa posible». Ella dudó como si quisiera creerle, pero aún no sabía si podía. «Me hiciste daño», dijo con lágrimas en los ojos. «Me hiciste sentir vergüenza de quién soy». Él se arrodilló frente a ella, con la mirada firme y rota. «Lo sé, hija, y por eso te pido, no el perdón, sino una segunda oportunidad para ser alguien digno de que me llames así». Amanda llevó una mano al rostro, intentando contener el llanto. El silencio en la sala era casi sagrado. Benita permaneció quieta, observándolo. El hombre arrogante, orgulloso, aquel que un día desafió al mundo, ahora estaba arrodillado, vulnerable ante una niña. «Papá». La palabra salió trémula, casi un susurro. Amanda la miró, sorprendida. «Te perdono», continuó ella, con lágrimas cayendo. «No porque lo merezcas, sino porque no quiero cargar más dolor». Darío respiró hondo, los ojos empañados. «Me llamaste papá», murmuró y rompió en llanto. El abrazo llegó despacio, inseguro. Primero, él dudó en tocarla. Temía que aquel perdón fuera demasiado frágil, pero cuando Benita apoyó la cabeza en su hombro, el mundo pareció detenerse. Amanda se acercó, y los tres se abrazaron por primera vez. Un abrazo silencioso de tres almas rotas que, por algún milagro, aún se mantenían enteras. Sus lágrimas se mezclaban con el sonido del viento entrando por las ventanas, y el perfume de las flores del jardín traía un aire de renacimiento. Por un instante, Darío cerró los ojos y recordó a la niña que lo había desafiado en las calles, y comprendió que era ella quien lo había sanado. «Tú me salvaste, Benita»,
dijo con voz débil, y ni siquiera me di cuenta. La niña sonrió. No fui yo, papá, fue la música. Amanda lo miró emocionada y agregó, y el amor que finalmente aprendiste a sentir. Él tomó las manos de ambas, sintiendo el peso y la ligereza de ese momento. Afuera, el sol atravesaba las nubes, bañándolos con una luz dorada, como si el propio tiempo los bendijera. Por primera vez, Darío no era el hombre más rico de la ciudad. Era solo un padre, agradecido por estar vivo, redimido por la fuerza de una niña que lo hizo renacer. Y en el silencio de aquella sala, el pasado finalmente empezó a desvanecerse, dando paso a algo nuevo, el primer día del resto de una vida que, hasta entonces, nunca había sabido vivir. Los meses siguientes fueron diferentes a todo lo que Darío había vivido. El hombre que antes se despertaba para dirigir imperios, ahora se levantaba para preparar café, barrer el patio y escuchar la risa de una niña resonando por la casa. La mansión, antes fría y silenciosa, comenzó a llenarse de vida. Amanda caminaba por los pasillos sin miedo y Benita llenaba las habitaciones con música. A veces la guitarra sonaba en el jardín y Darío se quedaba ahí, sentado, observándolas, comprendiendo al fin que la felicidad no es poder, sino presencia. El pasado aún dolía, pero ya no lo definía. Inspirado por la fuerza de su hija, tomó una decisión que sorprendió a todos: vender parte de sus empresas e invertir el dinero en algo con alma. Quiero que otros niños encuentren la misma fuerza que Benita encontró, dijo a Amanda, con una sonrisa sincera. Así nació el proyecto Sonido de Esperanza, una escuela de música para niños con discapacidad física. El lugar era sencillo, colorido, lleno de instrumentos adaptados. Aquí nadie es limitado, decía Benita, de pie frente a la primera clase, con brillo en los ojos. La noticia se esparció, y en poco tiempo el proyecto transformó el barrio y corazones. Darío, ahora visto con respeto verdadero, pasaba los días enseñando acordes básicos y reparando guitarras. Yo toco con las manos, decía sonriendo, pero ella toca con el corazón. Benita reía, negando con la cabeza. Has aprendido bien, papá. Amanda los observaba desde lejos, emocionada, sabiendo que, aunque no podían borrar el pasado, habían encontrado un nuevo camino. El hombre que un día se alimentó de aplausos ahora se nutría de gratitud. Llegó el día del festival de la escuela. Niños de todas las edades subían al escenario improvisado, tocando, cantando, equivocándose y volviendo a empezar. Al fondo del público, Darío y Amanda se sentaron uno al lado del otro. Cuando Benita apareció, descalza, con la guitarra apoyada entre los pies, el público se levantó. El silencio antes de la primera nota se sintió como reverencia. Ella sonrió a sus padres y anunció: esta canción se llama El hombre que aprendió a ser padre. La guitarra sonó, dulce y firme, y la melodía llenó el aire como una oración. La voz de Benita, suave y madura, parecía cargar todo lo que habían vivido: el dolor, el perdón, el amor y el renacimiento. Un día cayó del trono y aprendió a caminar. Descubrió que la riqueza está en quien tienes para amar. Cantaba con lágrimas en los ojos. Amanda tomó la mano de Darío y él, sin poder contener el llanto, la apretó con fuerza. El público lloraba con ellos. No era solo una canción, era un testimonio de transformación. Cuando terminó, el silencio dio paso a una ovación que parecía no tener fin. Benita bajó del escenario con la sonrisa más hermosa que había dado en su vida. Corrió hacia ellos y se lanzó a sus brazos. «Papá, esta canción es para ti», dijo riendo entre lágrimas. Él la abrazó con fuerza, respondiendo: «No, hija, esta canción es nuestra». Amanda, conmovida, los rodeó con los brazos y en ese instante, los tres se volvieron uno solo. Una familia renacida, forjada no por la sangre, sino por la verdad, el dolor superado y el amor conquistado. El sol se ponía detrás del escenario, tiñendo el cielo de dorado y lila.
Los niños corrían, las risas se mezclaban y el viento parecía cantar con ellos. Darío miró alrededor, se secó las lágrimas y sonrió. Pasé toda mi vida queriendo ser el mejor del mundo. Y hoy solo quiero ser el mejor para ellas. Amanda apoyó la cabeza en su hombro, y Benita, con los ojos cerrados, respiraba profundamente, en paz. El tiempo pareció detenerse ahí, entre el sonido de la guitarra y el brillo del atardecer. Y así, en aquella tarde dorada, el hombre que un día vivió de la vanidad se convirtió en el símbolo viviente de algo mucho mayor, la redención que nace del amor puro de una niña. Porque al final fueron los pequeños, los que el mundo ignora, quienes enseñaron a un gigante lo que significa ser humano. Y en ese instante eterno, entre notas, lágrimas y sonrisas, ocurrió lo imposible. El ego se inclinó ante la inocencia, y el orgullo dio paso al milagro más simple y grandioso de todos, el amor. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.